a inclinarnos de rodillas ante el Señor y confesarle nuestros pecados y nuestras culpas, lo que hayamos hecho durante esta semana para recibir el perdón y su misericordia del Señor. Mi amante Dios bendito, bendito seas mi Señor. Señor, sé que tú estás aquí, Padre mío, delante de nosotros. Cada sábado, Padre Santo, cada día de tu reposo estás entre nosotros, Señor. Tú, Señor, nos vas a hablar y nosotros vamos a oírte, Padre mío. Nosotros, Señor, nos confesaremos a ti nuestras culpas, nuestros pecados, Señor, porque somos seres humanos y siempre estamos, Señor, errando, Padre mío. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos, Señor, de estas culpas que como seres humanos estamos pecando, Señor, porque quizás todavía no entendemos bien tus santas palabras, de tus santos evangelios, en lo que tú nos hablas y que nosotros debemos obedecer, mi amante Dios. Señor, purifícanos, Padre mío, para hacer de ti el templo en este corazón, mi amante Jesús bendito. Te pedimos, Padre Santo, por nuestras familias, por nuestra compañera, por nuestro compañero, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos y por todos los que conocemos, Señor. Te pedimos por ellos, Padre Santo. Señor, te pido hoy día, Señor, por mi esposo, por mi compañero. Señor, tú sabes que es una autoridad, Señor. Es algo que tú pusiste ahí como gobernante, Padre mío, y tiene que cumplir, Señor, las labores como corresponde, Señor, aquí en la tierra. Oh, mi Dios bendito, perdónalo, Señor, y dale, Señor, sabiduría para que pueda expresarse a su pueblo, mi amante Jesús. Perdónalo, Padre Santo, Padre bendito. Ten piedad de todos aquellos que están también ahí, Señor, que no te conocen. Ten piedad de ellos, Señor, y acuérdate de ellos, mi amante Jesús. Señor, te pedimos por los enfermos, Señor, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellos que están en las carceletas de las prisiones, por aquellos que están en sus casas, por aquellos que están en las calles, Señor, por aquellos que están en los rincones más recónditos. Ten piedad y misericordia de ellos, Padre mío. Si está en ti, Padre Santo, dales la sanación en su corazón y lo mismo en su cuerpo, Señor. Bendito y alabado seas, Padre mío. Bendito y alabado seas, mi Señor. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Porque ahí está todo el lujo, hermano. Ahí está el oro, ahí está la plata, ahí están las perlas, ahí están las perlas más finas, más costosas, más elegantes. Todo lo más elegante está ahí, en la casa de los reyes. Y no está viendo que toda la plata, el oro y todo lo que existe es el Rey Supremo. ¿De quién? ¿De quién? De Dios, porque todo es de él, la plata, el oro, todo es de él. Pero sin embargo está eso en las casas de los reyes, ¿viste, no? Pero vamos a ver dónde sigue hablando. Pero ¿qué? Dice, ¿qué saliste a saber? ¿Qué saliste a saber a un profeta? Si os digo, y más que profeta, me dijo. Pero ¿qué saliste a saber a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de su padre, el cual preparará su camino delante de él. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Juan, ¿no? Porque yo le dice, porque le dice también lo que le dice. Pero ¿qué saliste a saber? ¿No? A un profeta. Si os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando el Señor, ¿sí? Pero ¿qué saliste a saber? A un profeta. Si os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito.
mi mensajero delante de la paz, de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién lo había mandado a Juan? Dios, para que preparara el camino para el Hijo que venía, que era nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablándonos, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se le ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Pero él dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién era ese? ¿A quién se estaba refiriendo, hermano? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo que dijo el Señor? Dijo así, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. De los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ¿quién eran los más pequeñitos? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A los niñitos? A nosotros, hermanos, a los mayores, a los jóvenes. Eso se estaba refiriéndose, hermanos, y sigue hablándonos el Señor. Dice así, porque todos los profetas y las leyes profetizaron hasta Juan. ¿Dónde hemos leído que estaban las leyes que profetizaban los profetas? ¿Dónde? Dice el comienzo permanente, dice Noé, Abraham, Moisés. Ellos eran, por eso dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, los profetas profetizaron hasta Juan. Los profetas, por la palabra y por la boca de quién? De Dios, por la boca de Dios, por el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo. Y sigue hablándonos, dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Si queréis recibirlo, es aquel Elías que dice que había de venir. ¿A quién se estaba refiriendo de aquel Elías? ¿Al Elías que era Juan Bautista o a aquel Elías? Juan Bautista. Hermano, mire la palabra que dice. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador, hermanito. Por eso hay que poner atención en sus palabras, guardarlas, escríbanlas en la mente y en el corazón. Es donde tenemos que escribir esas tablas de los mandamientos de su ley. El que tiene oído para oír, oiga. Dice más, ¿a qué compararé esta generación? Está refiriendo a esta generación que somos nosotros. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, tocamos flauta y no bailáis. Dice, y no bailaste. Dice, endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. Miren cómo hablaban ellos, cómo decían en aquel tiempo. Miren lo que se manifestaba en aquel tiempo. ¿Se dan cuenta que no se daban cuenta todavía con cómo decían? Era el profeta que vino a enderezar, que vino a limpiar, para que viniera el Hijo de Dios.
hecho hombre a la tierra, y sin embargo aquellos que no entendieron de lo que Juan venía profetizando mucho más antes, decían porque vino Juan, y ¿qué decía? Que no comía, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. ¿Cuánto era la ignorancia en que estaba tapada los ojos y la mente de aquella generación que pasó? Hermanos, en el tiempo aquel. Pero sigue hablándonos. Y vino, dice, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí, un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es ese? Ese no es ahí, hermano. Porque nuestro Señor vino ¿qué? ¿A que le sirvan o a servir? A servir. Y él comía y vivía ¿con quién? Con los pecadores. Porque él había venido aquí a sanar a los pecadores. Él no vino por los que ya lo conocían, por los que ya sabían que él era hijo de Dios, y porque él venía a salvar a este mundo pecador, sino venía por los pecadores. ¿Por quién va un médico? Pues si ustedes llevan un médico a la casa, ¿sabemos al que lo va a hacer pasar, al dueño de casa o al que está enfermo en una cama? Al que está enfermo en una cama. Entonces así también venía nuestro Señor Jesucristo a buscar a los pecadores cuando estuvo aquí en la tierra, y nos ha dejado a nosotros su doctrina para que nosotros prediquemos la salvación y saquemos los pecadores de donde están hundiéndose cada día más. Esto es lo que tenemos que decir, lo que dice la verdad, lo que dice sus escrituras, pero palabra por palabra lo que dice el Señor. No vengamos a deleitarnos, ni vengamos a otras cosas para nuestro provecho, hermanos, sino para la salvación de estas almas. Porque el tiempo, ¿qué está? Cerca, hermanos, porque el tiempo está cerca, hermanos. Vamos a ver qué nos dice ahora de lo que entendemos, qué nos va a hacer entender de los mensajeros de Juan Bautista. Vamos a San Lucas, en el capítulo 7 y el versículo 18 y 35, San Lucas, y el versículo 18 y 35. 18 y 35, hermanos. En el capítulo 7 y el versículo 18 y 35. Dice así, en el 18, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y en el versículo 35, dice, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, y ustedes pueden seguir escudriñando para entender mejor la palabra de nuestro Dios. Porque si leemos el 24, el 34 que dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y de sí, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Era amigo porque vino a salvar del pecado al hombre, hermanos. En esta tierra, porque vino aquí a estar en esta tierra, porque aquí en esta tierra estaba el que hace, está el que hace pecar al hombre, el que hace caer, el que hace fornicar, el que hace robar, el que hace matar, el que hace adulterar, el que hace comer lo que no deben de comer. Está acá, y más que nunca está como un león devorador, porque el tiempo está cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene todo para eso. Muy bien, vamos a Isaías,
Amén. Miren, estamos en el Segundo Testamento y ahora nos cuenta profecía. Vamos a Isaías en el capítulo 35 y el versículo 5 y 6. Capítulo 35 y el versículo 5 y 10. Estamos haciendo profecías. Estamos en profecías, hermanos. Para que no digáis que no se escudriña profecía, solamente el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. No, hermanos, estaremos muy equivocados y no habríamos entendido nada y no habrá salvación si no escudriñamos profecía. Bien, en el capítulo 35 y el versículo 5 y 6. 5 y 6. Miren lo que dice. Pero yo les voy a leer, dice el versículo 1, dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, pongan atención. Les voy a leer desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, el brazo de Jehová se ha manifestado en Juan Bautista, en ese profeta. Dice, subirá Juan, renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer, dice, en él mi hermosura le veremos más, sí, atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién era aquel de quien no hemos estimado, hermanos? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién se está refiriendo estas palabras en el profeta Isaías? Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A él se estaba, por eso dice, despreciado y desechado fue, teniéndolo aquí en la tierra que lo tuvieron delante de sus ojos. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, porque sufrió por nosotros pecadores, hermanos. Amén. Bien. Y para que nos siga hablando, Señor, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿A quién lo tuvimos por azotado y abatido? A nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros pecadores, Él vino a salvarnos, pero nosotros le pagamos con la muerte. Este es el que sufrió, por eso es que cada palabra debe ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y dice el Señor, y sigue hablando entonces, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por él sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién fue? ¿Quién fue, hermanos? ¿Fue Juan Bautista o fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue? Nuestro Señor Dios Jesucristo. Él fue el que padeció todo aquello por nosotros pecadores, hermanos. Él fue el que padeció por todos nosotros pecadores. Bueno, dice hermano, ¿y dónde nos mandó la palabra? Nos mandó al versículo 5 y 6. Al versículo 5 y 6. Vamos a los versículos que realmente nos mandó la palabra de Dios para entender. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
nos descargamos y seguimos descargados. Primero pensamos en nosotros, hermanos. Primero pensamos en el hombre. El hombre piensa solamente en Dios, en el Creador. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pensarlo? Cuando esté en la última, cuando ya no pueda caminar, cuando ya no pueda hablar. Ahora es cuando tenemos que pensar en Él, porque queda poco tiempo. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Qué camino debemos tomar? Sus santas escrituras, porque sus santas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está, palabra por palabra. Y si no le entendemos, hermanos, arrodillémonos, pidámosle a Él, a nuestro Maestro, enséñame, Señor, hazme entender, Padre, porque quiero obedecer a ti. Amén. Amén. ¿Sí? Vamos nuevamente a Isaías, al capítulo 61 y el versículo 1, 61. Ahí mismo nos estamos. A Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 1. Ahí mismo donde estamos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué es el Señor Dios? Espíritu de Jehová. Pero cuando estuvo en la tierra, ¿cómo vino? ¿Como espíritu o como hombre? Como hombre, como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Por eso dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está en mí. Ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad a los cautivos, y a los presos a aperturar la cárcel. Miren a lo que ha venido nuestro Señor, nuestro Redentor, el Rey del mundo. A esto ha venido nuestro Redentor. ¿Y cómo le pagó al hombre pecador? Lo llevó a la cruz. A la cruz. En nuestras rebeliones, hermanos. Así como ahora, igual estamos como en aquel tiempo, hermanos, corriendo de acá para allá, y más preocupándonos en las cosas que distrae la mente Satanás, las cosas del mundo, pero de Dios no se preocupan. Nada en las cosas de la vanidad, cuando todo eso se va a quedar. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 1, Malaquías. Dice así la palabra de Dios. Estamos en Malaquías. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo. A ver, ¿han encontrado, hermanitos? Por favor, a ver, ¿alguien puede ayudar a los hermanitos a encontrar los que no pueden encontrar? Por favor. Dice aquí, a ver, en el capítulo 13, el versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. ¿A qué mensajero se estaba refiriendo? Las santas escrituras aquí. A Juan, que mandaba venía delante de quién? Delante de nuestro Señor Jesucristo. Delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vendrá súbitamente, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Dice, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Nosotros que somos para él. Somos sus soldados, es nuestro jefe,
nuestro Señor. Bien, hermanitos, ¿sí? Ya ustedes les dejo para que ustedes sigan escudriñando más allá. Amén. Muy bien, hermanitos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a San Lucas. En el capítulo 16 y el versículo 16, San Lucas, dice la palabra de Dios: la ley y los profetas. ¿Y dónde hemos leído los profetas, hermanos? ¿En el Segundo Testamento? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde se manifestaba nuestro Señor, nuestro Dios en espíritu? ¿A quién se manifestaba? A sus profetas. ¿Por qué pues entonces la mayoría dice que no hay que leer profecías? ¿Por qué pues se dice que solamente el Segundo Testamento? Y solo damos, porque hay que decir como dice el Señor. ¿Ah? Y acá está, por eso dice en el versículo 16, dice: a la ley y a los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. ¿En quién? En el camino para heredar ¿qué? ¿Qué heredamos cuando estamos en el camino de Jesucristo? Lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. ¿Qué vamos a heredar? El reino eterno. ¿Y qué debemos hacer para llegar a heredar ese reino eterno, hermano? ¿Qué debemos hacer? Creer en su palabra, obedecerle, aceptarlo, para morir en el bautizo debajo de la sumersión del agua, para resucitar en Cristo Jesús y heredar la vida eterna. Hermanos, en cada predicación se predica el bautizo, porque eso no vamos a llegar, hermanos. Por eso es que aquí lo que nos dice, por eso el Señor dice aquí: entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero si leemos el 17, que no está, pero vamos a leer el versículo. Pero más fácil es que pase, dice, que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de qué? De la ley. Amén, hermanitos. Muy bien. Entonces vamos ahora nuevamente a Malaquías, al capítulo 4, del versículo 5.